Y bienvenidos al curso de Ética en Investigación Científica. Mi nombre es Yolanda Angulo Bazán, soy médico cirujano, actualmente laboro en la Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica del Instituto Nacional de Salud y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema de bastante relevancia, sobre todo en el ámbito de la publicación científica, que es el plagio. Es importante también, antes de continuar con las diapositivas, entender que el plagio es una mala conducta en publicación, una mala conducta científica, y es parte de una serie de malas conductas que existen dentro del área de integridad científica. Es importante destacar que el plagio es quizás la más frecuente, es quizás la que más vamos a encontrar y asimismo es la que más difícilmente vamos a poder identificar. Existen varias definiciones, pero quizás la más importante es esta. Y la definición de plagio, bueno, se define como el uso de ideas, palabras u otros tipos de propiedad intelectual de otras personas, publicadas o no, sin permiso y presentándolas como nuevas y originales, a pesar de que deriven de una fuente existente. Entonces, cuando observamos esta definición, hay dos dimensiones importantes, ¿no? La apropiación de ideas, la apropiación de algo que no es mío, ideas, palabras, otros tipos de propiedad intelectual, y además la intencionalidad. Para yo decir entonces que alguien ha cometido plagio, pues tengo que comprobar estas dos cosas, ¿no? Que ha habido un apropiamiento de ideas y que además ha habido una intencionalidad detrás. Como les mencionaba, el plagio es una de tantas faltas en investigación, una de tantas malas conductas, pero es quizás la más frecuente, aunque es muy difícil investigar las frecuencias de estas malas conductas de una manera bastante precisa. Dentro de los reportes indirectos, pues el plagio se lleva un buen porcentaje de los hallazgos en malas conductas científicas. En esta gráfica que pueden observar, pues es una gráfica de una casa editorial y en ella encontraron que más o menos el 46% de las faltas éticas reportadas eran plagio. Y además es una de las causas más importantes de retractación en artículos científicos. Este es un estudio que se publicó en el año 2016 sobre las causas de retractación en bases de datos como Cielo y Lilacs, que son bases de datos de importancia regional, y como pueden observar, la gran mayoría de causas de retractación está basada en alguna acusación bueno, un caso comprobado de plagio. Y bueno, dentro del plagio tenemos varios tipos. El más conocido y el que más estudiamos es la copia literal, que significa pues reproducir un trabajo palabra a palabra, bien en su totalidad o bien en parte, sin permiso ni agradecimiento a la fuente original. ¿Tenemos soluciones? Sí. La primera solución sería pues siempre referenciar y agradecer apropiadamente a la fuente original. Y la segunda, que es más utilizada en formas de citación como por ejemplo el APA, es utilizar comillas en las frases copiadas literalmente y referenciarlas. Pero mucho ojo allí, en ciencias de la salud nosotros utilizamos estilos de citación como el Vancouver, que no permite citas literales como sí las permite el APA. Entonces, cuando hacemos un texto en información biomédica o en el área de ciencias de la salud, es importantísimo evitar esta clase de figuras de copias literales. Así sea muy importante el párrafo o así sea algo digamos, de una importancia clave para la redacción del texto que ustedes estén haciendo, lo que tenemos que elegir es mostrar esta idea con nuestras propias palabras. Y vamos a ver algunos ejemplos más adelante, ¿no? Y nunca olviden, por favor, siempre referenciar y agradecer apropiadamente a la fuente original. Y bueno, este es un ejemplo, uno de tantos ejemplos que han podido observar, ¿no? En donde se ve el plagio, en este caso la copia literal de párrafos enteros.
Y como pueden observar, esta es una fuente, esta es la otra, y como pueden observar, no hay una citación específica o un agradecimiento de esta fuente a esta que es la original. El otro tipo de plagio es la copia sustancial, ¿no? Esto puede incluir materiales de investigación, procesos, tablas o equipos. La otra copia sustancial es cuando el equipo concentra, perdón, el trabajo concentra la esencia de otro estudio, a pesar de que no esté redactado de la misma manera. Muchas veces es muy común ver estudios que parecen más publicaciones fragmentadas de un solo tema de investigación. Entonces, ojo ahí, mucho cuidado porque podrían ser casos también de copias sustanciales. Por ejemplo, esta es una copia de una imagen, ¿no? La publicación original se dio en otro idioma, que no es el idioma inglés, que es el más difundido de repente en el ámbito académico, en el ámbito científico. Y bueno, pues los autores de este estudio decidieron simplemente tomar esta imagen, traducirla al idioma inglés y colocarla como si fuera suya, ¿no? Sin agradecer o sin referenciar a la fuente original en el idioma original. Antes de pasar a este último paso, recordemos que cuando uno quiere utilizar, por ejemplo, tablas, gráficos o figuras de otra publicación científica, de una publicación previa, no basta con que digamos que la vamos a traducir o que de repente la hemos adaptado para que eso ya les dé derecho a que la puedan utilizar sin ningún otro paso previo. Tienen que verificar algo muy importante que es la licencia que tenga esa publicación y en general las políticas de licencia que puedan tener en sus modalidades, no artículos originales, reportes de caso, etcétera. Si hay una licencia de código abierto y esta licencia explícitamente permite la utilización de las imágenes de manera libre, pues lo pueden hacer siempre y cuando citen a la fuente original. Pero si estas licencias restringen el uso de imágenes, tablas, gráficos o figuras de estas publicaciones, bien sea una restricción total o bien sea la solicitud de un permiso, que incluso en algunos casos puede implicar un pago, pues eso se tiene que cumplir. Entonces, por favor, mucho ojo con estar cometiendo copias sustanciales, sobre todo en figuras, tablas o gráficos de otras publicaciones, a veces por desconocimiento, eh, y además se podrían meter en un problema de propiedad intelectual con alguna editorial si es que en caso descubren esa situación, ¿no? Y bueno, este otro tipo de plagio, y lo coloco muy entre comillas, es discutible porque en algunos o con algunos autores lo encontrarán como un tipo de plagio entre comillas. Y en otros, o en la mayoría de los casos, el parafraseo será la solución a la mayoría de casos de plagio. Y creo yo que en nuestro entorno es así como lo debemos ver. El parafraseo se define como escribir párrafos que sean similares a los de otras obras, con diferentes palabras, pero, y esta es la diferencia entre un parafraseo que es plagio y otro que no lo es, sin la referencia o agradecimiento correspondiente. Vamos a observar la diferencia entre un parafraseo que es plagio y un parafraseo que no lo es. Este es un ejemplo, aquí pueden observar la fuente, en donde vamos a entender cuándo un parafraseo puede ser un plagio y cuándo un parafraseo es realmente aceptable y la solución a una posibilidad de plagio. En el párrafo original, como pueden observar, voy a traducirlo de manera literal. Debido a su única perspectiva, los americanos temen a la globalización menos que cualquier otras personas, ¿no? Y como consecuencia, ellos piensan en ello menos que otras personas. Cuando los americanos piensan sobre la globalización, ellos entienden a la economía global como una versión mayor, una versión más grande de su propia economía o de la economía americana. Y aquí está la fuente. Muy bien, supongamos que queremos citar este párrafo o queremos transmitir la idea que Thoreau en 1993 ha dado sobre la globalización y la economía americana.
Y de repente queremos decir, ok, lo vamos a parafrasear, ¿no? De acuerdo a Lester Thurow, lo estoy citando en 1993, los americanos temen a la globalización menos que personas de otros países y como consecuencia piensan menos acerca de ello. Debido a ello, los americanos ven a la globalización como una versión en mayor o una versión más amplia de su propia economía. ¿Y por qué esto es plagio? Y aquí les voy a pedir que lo veamos con ojos literales. Olvidemos un poco la traducción que acabamos de hacer de la idea y veamos las palabras que se están utilizando, ¿no? Primero, vemos que se repiten palabras. Americanos temen a la globalización menos, americanos temen a la globalización menos, como una consecuencia, piensan acerca de ello, piensan acerca de ello menos que otros, como una versión grande de su propia economía, como una versión grande de su propia economía. Entonces, como observan, es un intento de parafraseo, pero al final el párrafo que se obtiene tiene el mismo sentido que el párrafo original e incluso repite palabras. Entonces, esto sí puede ser calificado como un plagio, porque no estás transmitiendo lo que tú entendiste de esta idea con tus propias palabras. Estás utilizando palabras del autor y además lo estás transmitiendo bajo el mismo sentido inextricto de lo que la publicación original mantiene. ¿Qué es un verdadero parafraseo? Lester Thurow, en 1993, no olvidar citar siempre, mantiene o sostiene que debido a que los americanos ven a la globalización simplemente como una forma grande de su propia economía, pues ellos están menos preocupados acerca de eso que el resto del mundo. ¿Y por qué esto sí es aceptable? Veamos el orden de las ideas. En este parafraseo se dice primero que los americanos ven a la globalización como una forma grande de su propia economía y que por ello ellos están menos preocupados acerca de eso que el resto del mundo. Mientras que en la publicación original empieza primero con esta preocupación o esta despreocupación de los americanos sobre la globalización debido a que ellos lo ven como una forma más grande de su propia economía. Entonces, en el párrafo original van las ideas A y B, mientras que en el parafraseo tenemos a B y a A en un orden distinto. Y además no se repiten palabras. Pueden utilizarse sinónimos, pero no se repiten palabras. Esto ya implica que la persona que ha escrito este párrafo ha entendido el párrafo original y ha buscado expresarlo en sus propias palabras y de una forma que quizás le identifica mejor. Y ese es el esfuerzo que está detrás de un parafraseo que sí es aceptable y que no es plagio. Hay algunos otros tipos de plagio. Otro tipo de plagio que vamos a observar también es el reciclaje de ideas, que es reproducir porciones de otras publicaciones propias y reenviarlas a publicación como si fueran completamente nuevas y originales, ¿no? Y bueno, en este caso se deben seguir las mismas consideraciones de un plagio literal, correcta referencia y uso de comillas si esto fuera aceptado. ¿A qué se denomina un autoplagio o un reciclaje de ideas? Usualmente cuando somos investigadores y a veces realizamos varias publicaciones en una misma área del conocimiento, o por ejemplo, utilizamos el mismo método, pero de repente para distintos objetivos, o utilizamos procedimientos similares, pero para distintos objetivos, podemos utilizar formas de redactar similares entre una y otra publicación. Se da mucho, sobre todo en estudios experimentales, se da mucho, sobre todo en, por ejemplo, aplicación de cuestionarios, y es allí en donde tenemos que aplicar el tema de citar, siempre citar la fuente, y si ya ha habido una publicación previa, podríamos evitarnos algunos párrafos extras diciendo se utilizó el método tal acorde a la publicación tal o como ya se ha mostrado en la publicación anterior tal y citar siempre la publicación origen, ¿no? Esa es una forma de evitar un poco el reciclaje de ideas, que sobre todo, les reitero, se da mucho en el tema de materiales y métodos. ¿Cómo prevenir o detectar el plagio? Hay muchos métodos y el primero siempre es implementar un sistema de detección de plagios. Y esto va
tanto para universidades como para editores de revistas científicas o personas que estén interesadas en de repente crear una revista científica. Parte de la creación, parte de los reglamentos, es justamente implementar un sistema de detección de malas conductas científicas y dentro de ellas el plagio. Este es un sistema que se realizó hace muchos años, en el año 2007, en una revista estudiantil, en una revista de estudiantes de medicina, en donde por primera vez se habló de un sistema de detección que no necesariamente implicaba el uso de, por ejemplo, herramientas tecnológicas. Como pueden observar, pues hay 4 pasos bien definidos, ¿no? La identificación de párrafos con indicio de plagios eh, por ciertos comportamientos. Para esta identificación no es necesario, aunque no lo crean, el uso de programas antiplagio, los famosos programas antiplagio que vamos a ver más adelante, ¿no? Cuando observemos párrafos consecutivos con distintos estilos de redacción, conjuntos de párrafos sin secuencia lógica, parecieran que estuvieran escritos uno por una persona y otro por otra, o utilizan distintos tiempos verbales. En uno dicen, nosotros realizamos tales experimentos, mientras que en otro utilizan, se realizaron tales procedimientos. Cuando no hay una coherencia en la redacción y pareciera que un párrafo hubiese estado escrito por una persona y otro por otra, allí podríamos estar con una sospecha de plagio. Párrafos que citan artículos que no están incluidos en las referencias. A veces copian y pegan y cuando se dan cuenta incluyen referencias de otro artículo y no las corrigen al momento de poner el listado de referencias bibliográficas. O párrafos que utilizan referencias de difícil acceso. Muchas veces la famosa traducción, ¿no? Bueno, me voy a evitar el que me detecte el programa antiplagio traduciendo este párrafo de inglés a español de una referencia de la que solo se puede acceder con pago. Y con eso me evito el tema de que me detecte un software. Allí podríamos estar también frente, o se sospecha que se podría estar frente a un plagio. Se puede hacer una búsqueda en Google de estos párrafos sospechosos, siempre colocándole el entre comillas para que el Google pueda hacer una búsqueda literal. Y allí se pueden, solamente haciendo eso, se pueden identificar documentos coincidentes. Si se identifica el plagio, si yo realmente demuestro que ha habido una copia literal y que además ha habido la intención de apropiarse de esa idea, usualmente comprobada mediante la no citación de la fuente primaria, pues se tienen que comunicar con el autor. En el caso de que estemos en una revista, pues comunicarse con el autor y dependiendo del grado del plagio, tomar una decisión. Y bueno, como les mencionaba, existen muchos programas denominados programas antiplagio. Quizás uno de los más conocidos es este, que es el Turnitin, pero existen una gran oferta con distintos precios, distintos planes, etc. Pero un índice de similitud no define plagio. Y es muy frecuente, sobre todo se ha vuelto una práctica muy común, establecer límites de índices de similitud, lo cual no está mal siempre y cuando las reglas estén en claro. ¿Por qué? Porque existen situaciones en las que el índice de similitud puede verse aumentado de forma justificada. Por ejemplo, si incluyen en un programa antiplagio las referencias bibliográficas, pues estas van a ser mostradas como similares a los fuentes originales, ¿no? Por ejemplo, si el estudio fue publicado previamente como un preprint, pues va a saltar como que si fuera una copia literal. O si hay reciclaje de textos, o el famoso reciclaje de ideas que veíamos previamente, ¿no? A veces este reciclaje puede estar justificado, porque no es el mismo objetivo del estudio, pero estamos utilizando metodologías similares. La posición de que un investigador cometió plagio debe estar comprobada o refrendada por un proceso humano. Entonces, por favor, los softwares no reemplazan a los seres humanos. Si uno le va a decir a un investigador o a un alumno o a un tesista que ha cometido plagio, pues es una acusación lo suficientemente importante y relevante como para que haya un porqué y haya un detrás, ¿no? Y sobre todo porque eso implica que ha habido una intencionalidad en ello. Entonces, mucho cuidado allí y siempre definir muy bien los criterios para obtener el índice de similitud límite que acepten como universidad o como institución académica. ¿Por qué además se da el plagio?
muchas veces nace como la solución ante una situación estresante o apremiante y nace mucho en el ámbito estudiantil, sobre todo en el ámbito universitario. Entonces allí es donde tenemos que incidir y cursos como estos nos ayudan a que docentes, alumnos o comunidad académica puedan estar más informados de cómo evitar el plagio y no crearse esa costumbre de cometer plagio desde la universidad y trasladarla a su ámbito o su esfera profesional. Finalmente, recordarles que en el Código de Integridad Científica de la CONCITEC, una de las malas conductas científicas que están definidas allí como punibles o como sancionables es el plagio. Entonces, nuevamente, mucho cuidado con decirle a alguien que cometió plagio sin tener las pruebas suficientes. Y si están en el ámbito de una revista, si son editores de una revista, pues siempre revisar o adherirse a los flujogramas de la COPE, del Comité de Ética en Publicaciones, que es un comité internacional que brinda directrices para el manejo de estas malas conductas. Y, por ejemplo, en el caso de la COPE, si uno está en una revista, pues antes de decir que se cometió plagio, se tiene que conseguir indicios documentales completos y corroborar el plagio. Si es que es un plagio evidente o muy amplio, pues el manuscrito se tiene que rechazar. Si es una copia de menor extensión, se tiene que proceder a la reescritura del manuscrito. Y si uno encuentra una redundancia, una publicación redundante o duplicada, pues vamos a ver cómo se maneja esto en la siguiente clase. No se preocupen por ello. Y bueno, la revista puede contactarse con los superiores del equipo de investigación o con los afectados, pero no tiene capacidad sancionadora. A la revista lo que le interesa es la calidad del manuscrito que se envía. Y por ende la revista no tiene ninguna función con respecto a qué sanciones se le van a dar a los investigadores que cometen plagio. Pues ya para terminar, recordemos que el plagio es la mala conducta científica más frecuentemente encontrada. Es importante que las entidades académicas y científicas establezcan mecanismos tanto para su prevención como para su manejo. Los investigadores y los académicos, además, deben saber cómo manejar las situaciones en las que el plagio se vea como la opción más fácil. Aprendamos a parafrasear, aprendamos a citar. Las oficinas de integridad científica o quienes hagan sus veces también tienen que capacitar a sus miembros en la detección de plagio, para que no apelemos solamente a la ayuda de herramientas informáticas para decirle a alguien que cometió plagio. Y finalmente, las revistas no pueden ejercer sanciones a autores o equipos que realicen plagio en sus publicaciones. Eso es patrimonio de las oficinas de integridad científica o de las oficinas que hagan sus veces en las instituciones que avalan estos trabajos. Muchísimas gracias por su atención y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Siempre con el pueblo. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú.